Él. Listo, bueno, empecemos, Johanna. Empezamos, Johanna. Acá estoy. Bueno, este es el capítulo 24. 3 veces lo negó. ¿Sí? La semana pasada leyeron el sabor y la inmortalidad. Les pido el favor a todos los lectores que eleven la voz para leer, ya que a veces las grabaciones no salen del todo claras. Entonces, que si se oye bajito, pregunto. Sí, se oye bajito. Si es posible que levante un poquito más la voz, mejor. ¿Oíste? Bueno, espérate, porque es que yo tengo aquí audífono. Espérate un momento. Fuerte y claro. 3 veces lo negó. Se agitaban las responsabilidades de los discípulos a medida que se prolongaba el mensaje de Jesús. El maestro era consciente de la gravedad de la hora y del significado del tiempo, pero no ellos, que no lograban comprender la magnitud del ministerio. Desacostumbrados a las tareas de alto porte, vivían de la rutina del trabajo que brinda el pan y satisface las necesidades inmediatas sin ninguna intervención intelectual para vuelos gigantescos. Se deslumbraban con su doctrina, lo amaban, pero sin dimensión mental para percibir la grandeza de lo que ocurría. Aún hoy es así. Los cristianos no se dan cuenta del poder del mensaje al que se vinculan por ósmosis o que reciben por herencia. Si lo penetrasen con la razón o lo viviesen, alterarían completamente el aspecto sociomoral de la humanidad, resolviendo los problemas económicos, políticos y raciales que enloquecen y enlutan a los pueblos, diezmando centenares de millones de vidas. Aceptan la tesis del amor y del perdón, o de la fraternidad y de la justicia, viviendo sobre los otros, sobre los vencidos y alegrándose sobre los débiles y necesitados. Jesús y su doctrina aún son un enigma para la mentalidad moderna. Entre tanto, aquellos que se dejaron contagiar renuevan la sociedad y se tornan ejemplos que conmueven, dignifican e inspiran el género humano. La turbamulta quería de Jesús pan para el estómago y ungüento para las llagas, salud para los órganos enfermos, pero ningún compromiso con la vida responsable. Como la veía como a una criatura veleidosa. El Señor la socorría y le suministraban orientaciones salvadoras que se transformaban en rumbos de seguridad y de liberación de las pasiones salvajes. Era natural que las fuerzas de la ignorancia y la perversidad se uniesen para impedir la propagación de las enseñanzas superiores, simbolizadas en la figura mitológica de Satanás. Aún hoy son las responsables de las inducciones al mal, a la indignidad, al crimen, a la deserción, a la cobardía. Con el ropaje físico o sin él, esos seres rondan a los obreros del bien y aguardan el momento oportuno para asestar sus sórdidas agresiones, sintonizando en la misma vibración de los conflictos de las criaturas. Fácilmente arrastran a sus presas a las trampas de sus funestas insinuaciones. Por ser ingenuos y no tener malicia, aunque fueron advertidos por el maestro, los discípulos a cada momento cedían ante la fuerza perturbadora que los sitiaba. El poema rico en detalles sobre el reino de Dios era presentado sin cesar. Aquella noche agradable,
poblada de interrogaciones casi infantiles y expectativas mal definidas, Jesús se acercó a Pedro y le advirtió: Simón, Simón, he aquí que Satanás obtuvo permiso para seleccionaros como trigo. Eso está en Lucas 22, del 31 al 34, nota del autor espiritual. El trigo seleccionado se torna pan y otros 1000 alimentos. El grano produce el grano, y cuando es triturado, propicia la manutención de la vida, grano y vida. El corazón humano, cuando es molido por el dolor, libera emociones trascendentales cual diamante en bruto, que después de burilado, fulge como una estrella. Las resistencias morales del ser valen según la forma y la grandeza como soportan las pruebas y los sufrimientos. Moler el grano es la forma de liberar los recursos nutritivos que duermen en él. Lo mismo sucede con las personas idealistas. Simón se conmovió con la revelación, pero él prosiguió: pero yo rogaré por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez arrepentido, fortalece a tus hermanos. La grave información que le produjo una gran amargura, le respondió: Señor, yo estoy pronto para ir contigo, no solo a prisión, sino también a la muerte. Había sinceridad en la respuesta. Entre tanto, el ser humano es su propia fragilidad. Le gustaría tener un comportamiento, pero resbala en otro. Ser fiel mientras huye o delata. Jesús conocía a fondo la flaqueza moral de los seres y, aún así, los amaba sin censurarlos. Para que no hubiese dudas, el amigo agregó, compadecido del discípulo débil: te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, 3 veces habrás negado que me conoces. El compañero protestó afligido. Era imposible que se comportara así. Él lo amaba. Había abandonado todo para seguirlo. Se lo demostraría en el momento oportuno. Protestó íntimamente. Jesús presentía que llegaba su hora. Las nubes borrascosas, anunciadoras de tormentas, se adensaban. Él había realizado el ministerio. Había amado hasta lo máximo y ahora iba a dar su vida en amor. El Getsemaní, nimbado por la luz de la luna, lo aguardaba. La cena había terminado y el símbolo de la unión que debería permanecer se había deshecho con la salida de Judas, que fue a vender al Cordero. Una infinita conmoción se adueñaría de la tierra poco después y produciría un terrible surco en los corazones humanos. Todo sucedió según estaba previsto. Los compañeros, sin solidaridad, dormían mientras él sudaba sangre y aguardaba. La agonía mortal comenzaba para prolongarse durante varios siglos. Las estrellas, como ojos divinos, titilaban a lo lejos, testimoniando. Él fue aprisionado y arrastrado de un lado a otro sin una palabra de justificación, sin que nadie lo defendiera. Y aquella noche inolvidable, bajo el dosel de los astros, 3 veces Pedro lo negó. Después cantaría el gallo, 3 veces, no solo una. Pero luego, arrepintiéndose, fortaleció a sus hermanos. Ahí termina esta lectura muy bonita. Un comentario, Johanna. Bueno, ahí se está hablando prácticamente en lo que somos los seres humanos, en nuestra, digamos, ¿cómo sería la palabra? Nuestra esencia o de lo que somos hechos, que todavía no hemos llegado a un nivel superior, que tenemos muchas flaquezas, aunque Pedro amaba a Jesús de una manera desmedida y lo seguía en todo, él tenía sus debilidades. Y Jesús sabía cómo eran sus discípulos y los amaba igual.
sabía que ellos tarde o temprano flaquearían porque no tenían su mismo nivel moral y su misma sabiduría. Entonces, Jesús, de todas maneras, siempre apoyó a todas las personas que no lo buscaban más para satisfacer las cosas físicas que las cosas espirituales. Entonces, lo que enseña esta lectura es que debemos tratar de ser seres superiores, de tratar de elevarnos moralmente, sintiendo el amor de Jesús, tratando de seguirlo, tratando de aprender, de leer, de instruirnos, de cambiar, de hacer la reforma íntima para poder llegar a un nivel, aunque no lleguemos al nivel de Jesús, sí, a ser personas más fuertes, ser gente más compasiva, porque aquí habla de gente que se alegra con la desdicha del otro, que se burla cuando la persona está caída y pisoteada. Entonces, la única manera de agacharse cuando uno ve a una persona en el suelo es para levantarlo, eso es una enseñanza. Entonces, aquí lo explica muy claramente todas las pasiones malas que tiene el ser humano, todos sus digamos, exactamente. Vemos que esa flaqueza de los apóstoles la tuvieron todos, mientras que Jesús estaba todavía encarnado. Sabemos que después de su partida al mundo espiritual, ellos recibieron principalmente en Pentecostés, en ese fenómeno espiritual que se vivió. Pentecostés, recibieron esa fortaleza, ese acompañamiento que ellos necesitaban, y bueno, ya después también, o antes, pues también con las visitas de Jesús, ellos se sintieron confortados y el mensaje de él tuvo mayor, se oyó más fuerte en todos, en su conciencia, porque con sus apariciones Jesús pues daba un sello definitivo a ese mensaje, y pues con ese acompañamiento espiritual que tuvieron, pues todos dieron posteriormente en esa encarnación y otras encarnaciones, dieron testimonio de ese valor, de esa fe, de esa confianza superior. El mismo Jesús, el mismo Pedro tuvo que testimoniar al final de su vida, siendo crucificado. Él pidió que fuera no como su maestro, sino al revés, que lo crucificaran al revés. Y entonces todos dieron pues grandes manifestaciones luego de fortaleza. Entonces debemos pensar también nosotros que no estamos solos en esta tarea, en la tarea espiritual a la que estamos llamados. No estamos solos, nunca estamos solos. Siempre tenemos la fortaleza de esos guías, de esos trabajadores que representan a Jesús aquí en la tierra. Por lo tanto, en esos momentos de debilidad que todos vamos a tener, pues debemos elevar ese pensamiento a ese plano espiritual superior para que nos sostenga en esas debilidades, en esas dudas, ¿sí? Para poder cumplir nuestra misión, todos, pequeña, regular, grande, cual sea nuestra misión, es importante. Todos aportamos a ese gran equipo de trabajo que tiene dispuesto Jesús aquí en la tierra para construir ese reino espiritual. Todos aportamos, seres imperfectos como fueron también los apóstoles, nosotros también estamos llamados a dar nuestro aporte, porque lo necesitamos, porque es nuestra contribución a la tarea, y porque necesitamos resarcir un pasado de errores, y bueno, tenemos que crecer. Eso es lo que nos está invitando la lectura. No sé qué otra persona quiera
decir algo sobre este texto leído. Sí, también ahí vemos que se ve también el gesto del perdón y del amor, ¿verdad? Que Jesús les tenía a los apóstoles. A pesar de todas las cosas, Él en ningún momento ni los insultó, ni los despreció, ni nada. O sea, en un momento dado prevaleció el perdón y el amor que Él le tenía a todos ellos. Ok, entonces vamos a organizarnos para leer el libro de los Espíritus. No sé quién quiera leer de los presentes el libro de los Espíritus y quién escoge el Evangelio. Rápidamente, por favor, para... ¿Quién desea leer el libro de los Espíritus? Bueno, no sé. ¿Ah? Yo lo puedo leer, no sé si hay más Bueno, nadie. ¿y el Evangelio? ¿Quién desea leer el Evangelio? Rápidamente, por favor. No hay nadie. Vamos con el libro de los Espíritus, Germán. Entonces, cuando yo haga la oración. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar unidos en tu nombre. Gracias por haber podido todos resolver todas las dificultades para estar aquí presentes, para poder cumplirte esta cita con el conocimiento, con el amor, con el sentimiento, con el servicio. Gracias a esos trabajadores que voluntariamente y asignados están a esta tarea. Gracias por su perseverancia, por su persistencia en ella, que nos ayuda, que nos alienta a cumplir también. Pedimos por todos los miembros de este grupo, encarnados y desencarnados, amigos, visitantes, a él. Pedimos que los que todavía no se han conectado puedan realizarlo, y los que definitivamente no van a poder estar por diferentes circunstancias, que puedan llegar, Señor, tus bendiciones hacia cada uno de ellos y que muy pronto nos sigan acompañando. Muchas gracias y que así sea. Tú llevas el orden del capítulo que estamos leyendo, ¿verdad, Germán? Sí, claro. Bueno, vamos entonces. Altico, Germán, ¿oíste? Sí, lo último fue, terminamos el comentario del ítem de la suerte de los niños después de la muerte, ¿verdad? Exacto. Ahí quedamos. Entonces entramos ahora a la pregunta 200. Sí, señor. Pues continuamos en el capítulo 4, libro 2, pluralidad de las existencias. Subtítulo, sexo en los espíritus. Exacto. Pregunta 200. ¿Los espíritus tienen sexo? Como vosotros lo entendéis, no, porque los sexos dependen de la organización. Entre los espíritus hay amor y simpatía, pero basados en la similitud de los sentimientos. Pregunta 201. ¿El espíritu que animó al cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar al de una mujer y viceversa? Sí. Respuesta. Los espíritus que animan a los hombres y a las mujeres son los mismos. Pregunta 202. Cuando somos espíritus,
¿Preferimos estar encarnados en el cuerpo de un hombre o en el de una mujer? Eso le importa poco al espíritu. Respuesta: depende de las pruebas que deba sufrir. Comentario a la pregunta 202. ¿Los espíritus se encarnan como hombres o como mujeres? Porque no tienen sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, al igual que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales, así como la ocasión de adquirir experiencia. El que fuera siempre hombre solo sabría lo que saben los hombres. Bueno, realmente este grupo de preguntas es importantísimo, puesto que aclara el tema de la sexualidad humana, ¿sí? Como dicen los espíritus, el sexo, el espíritu no tiene sexo. Los sexos son escogidos de acuerdo al organismo físico. Y como son diversos los conocimientos, las experiencias que debemos tener todos los seres humanos, en ocasiones encarnamos como hombres, como machos, hablando ya en la parte sexual, y encarnamos como mujeres, como hembras, ¿no? En la parte sexual. Como dice aquí el espíritu, si siempre encarnaras como hombre, no podrías entonces tener las experiencias que tienen las mujeres. En este caso, por ejemplo, la hermosa experiencia de la maternidad, ¿sí? Que es una vivencia, una emoción muy grande. Entonces también los espíritus tienen que pasar por la maternidad y viceversa, todas las tareas que están de pronto más propicias para el sexo masculino, el tema de bueno, en el caso de los seres un poquito más primitivos, pero todavía sigue siendo válido, la necesidad de cazar, lo que hacían los primitivos, buscar el alimento, era muy propio del sexo masculino, mientras que las damas al inicio de la civilización pues eran las que estaban en el hogar, pues criaban. Por eso se dice que las mujeres tienen la capacidad cerebral de hacer varias cosas a la vez, porque mientras que el hombre se tenía que enfocar en el animal que debía cazar, solamente se podía enfocar allí. Entonces la mujer tenía que hacer varias cosas a la vez, cocinar, criar, a veces sembrar. Entonces, pero igual todos tenemos que pasar por esas experiencias, esos roles que realizan preferentemente un sexo cada vez. Estamos en el periodo de la igualdad de derechos y de deberes, pero pienso que todavía están pues muy claras ciertas funciones, sobre todo en el hogar, ¿sí? Sin querer pues demeritar ninguna de las dos funciones, que sea mejor o peor las funciones de los sexos. Pero entonces sí es importante esto, sí es importante esta definición que hacen los espíritus ante las preguntas de Allan Kardec, de que es el espíritu el que encarna, que el espíritu no, que el sexo no está en el espíritu, sino que está en los órganos en los que encarna, ¿sí? En los cuerpos físicos en los que encarna. No sé quién más quiera decir algo, quiera preguntar algo, quiera aportar algo. Abel. Dígame. Florecide. Sí. Yo tuve una experiencia de una persona que venía varias veces como hombre, pero ella en las experiencias anteriores había sido prostituta. Entonces, en esa reunión que estábamos,
dijo una entidad espiritual que cuando un hombre una persona en esta vida es prostituta, la próxima reencarnación es casi un 90% que venga como gay. No sé si se cumple o no se cumple, pero les hago el comentario para discernir al respecto. Las personas que abusan de la sexualidad, el ser gay es una opción, ¿sí? Las personas que abusan de la sexualidad normalmente encarnan en el sexo donde abusaron, ¿sí? Para ayudarlos a ellos a comprender lo que no se debe hacer, tener una afinidad por ese sexo en el que se abusó o al que se abusó. Es por eso que a veces se encuentra en estos hermanos, en estos espíritus, se encuentra la afinidad hacia su propio sexo. Ahora, el que ejerza o no ejerza la homosexualidad ya es algo que él decide por medio de su libre albedrío, ¿sí? Nadie viene, predestinado a ser homosexual. Es una opción, simplemente es una opción. Dios respeta esa elección, porque sabemos que así como puede ejercer el sexo, puede sublimar sus energías sexuales hacia el arte, hacia la medicina, hacia el deporte, o sabemos también que hay un grupo de personas a los que definitivamente no les interesa el sexo, los llamados asexuados. Es decir, son personas comunes y corrientes, hacen todas sus funciones sociales, pero simplemente no les interesa el sexo. Entonces, nadie viene predestinado a ser homosexual, ¿sí? Es una opción. La idea es que la persona que realmente tenga esa polaridad, se sienta atraído por el mismo sexo, por lo menos sea una persona, así como el heterosexual también debería ser una persona pues que elija una sola pareja, o sea, monógamo o monógama, ¿verdad? Ni el homosexual ni el heterosexual debería tener más de una pareja, y esos desórdenes pues que a veces existen tanto en los heterosexuales como en los homosexuales, de tener varias parejas, de no tener esa posición estable emocionalmente. Entonces, pero es una de las opciones, no necesariamente nadie viene predestinado a ser homosexual. O sea que, una pregunta, o sea que la genética no tiene absolutamente nada que ver en una persona homosexual. No. Si desde pequeños se le ven las tendencias, desde que son niños, desde que son muy pequeños, tienen ciertas preferencias. No es por el cuerpo, es por el alma, es por el recorrido del alma, no tiene nada que ver la genética, ¿sí? Y yo conozco el caso. No es opción. Y yo conozco el caso de una persona que estuvo, entre todos eran varones, la mayoría pues era varones, una sola hembra, una sola dama, y él nació con esa polaridad pues hacia el sexo femenino, ¿no? Es decir, era prácticamente una dama en el cuerpo de un hombre, ¿verdad? Pero eso no es el cuerpo, y precisamente ahí están los hermanos en su mayoría hombres, ¿verdad? Entonces no es el cuerpo, es simplemente esa tendencia emocional, ¿sí? Que él estaba viviendo. Bueno, entonces, si quieres vamos es un conflicto que trae ese ser que en algunos los manifiesta desde muy niño.
trae un conflicto existencial con el sexo que trajo porque sabe que en su íntimo trae, no trae unos archivos donde tuvo un buen comportamiento de pronto. Entonces él trae unos conflictos que Juana ya habla en todo su libro de la psicología, y mi sobrino dio una charla sobre la homosexualidad en Sendero de Paz hace muchos años sobre eso. Él trae un conflicto, su cuerpo, su ADN le está diciendo que es hombre, físicamente es hombre, pero los conflictos son del espíritu. Exactamente. Bueno, vámonos entonces, Germán, si quieres, con parentesco. Parentesco, filiación. Pregunta 203. ¿Los padres transmiten a sus hijos una porción de su alma o se limitan a darles la vida animal, a la cual un alma nueva viene más tarde a añadirle la vida moral? Respuesta: solo la vida animal, porque el alma es indivisible. Un padre estúpido puede tener hijos inteligentes y viceversa. Pregunta 204. Puesto que tenemos muchas existencias, ¿el parentesco se remonta más allá de nuestra existencia actual? No, puede ser de otro modo. No puede ser de otro modo. Hiciste un paré, no. No puede ser de otro modo. Exacto. La sucesión de existencias corporales establece entre los espíritus lazos que se remontan a vuestras existencias anteriores. De ahí proceden con frecuencia las causas de simpatía entre vosotros y algunos espíritus que os parecen extraños. Pregunta 205. Según algunas personas, la doctrina de la reencarnación parece destruir los lazos de la familia, pues hace que estos se remonten más allá de la existencia actual. Respuesta: los extiende, pero no los destruye. Como el parentesco se basa en afectos anteriores, los lazos que unen a los miembros de una misma familia son menos precarios. La reencarnación aumenta los deberes de la fraternidad, puesto que en vuestro vecino o en vuestro servidor puede encontrarse un espíritu que ha estado unido a vosotros por los lazos de la sangre. 205A. Pregunta: sin embargo, la reencarnación disminuye la importancia que algunos atribuyen a su filiación, pues es posible que hayamos tenido por padre a un espíritu que perteneció a otra raza o que vivió en una condición completamente distinta. Es verdad, pero esa importancia se basa en el orgullo. Lo que la mayoría honra en sus antepasados son los títulos, el rango, la fortuna. Hay quien se sonrojaría por haber tenido como abuelo a un zapatero honrado y se jactaría si descendiese de un hidalgo libertino. Con todo, por más que digan o hagan, no impedirán que las cosas sean como son, porque Dios no ha regulado las leyes de la naturaleza conforme a la vanidad de algunos. Pregunta 206. Dado que no hay filiación entre los espíritus de los descendientes de una misma familia, ¿se sigue de ahí que el culto de los antepasados sea ridículo? Por cierto que no, porque debéis consideraros dichosos de pertenecer a una familia en la que han encarnado espíritus elevados.
aunque los espíritus no procedan unos de otros, no por eso profesan menos afecto a los que están unidos a ellos mediante los lazos de familia. Pues esos espíritus suelen ser atraídos hacia tal o cual familia, a causa de la simpatía o de los lazos anteriores. No obstante, tened la certeza de que no honráis en modo alguno a los espíritus de vuestros antepasados, con el culto que les rendís por orgullo. El mérito de ellos solo recae sobre vosotros a medida que os esforzáis por seguir los buenos ejemplos que os han dado. Solo entonces vuestro recuerdo puede serles no solo agradable, sino también útil. Bueno, también es un tema importantísimo el tema de la filiación, ¿sí? También da el espiritismo una claridad importante de que no es el alma la que está heredándose de padres a hijos, ¿verdad? O una porción del alma. Lo que le está dando el padre es la parte física, el cuerpo físico, le está dando la oportunidad grandísima de seguir evolucionando, le aporta ese cuerpo físico y lógicamente las crianzas, o sea, la crianza, sobre todo en los primeros 7 años de edad, esa oportunidad de cultivar esa alma, ese es el periodo que tiene el alma que reencarna más posibilidades de ser influenciada por esos padres si cumplen fielmente esa misión, ¿verdad? Entonces, otra cuestión que se da es el tema de la afinidad, es decir, muchas veces los espíritus afines encarnan en una misma familia. Entonces, si fulano de tal se parece a su padre, a su madre, es por tema de afinidad, no es porque le transmitió por los genes estas características mentales, emocionales, psicológicas. Como también se da el caso de seres que no tienen nada que ver con el comportamiento de sus padres, de su madre, de sus hermanos, y que han encarnado en esa familia por otra causa, que es el de aprendizaje, porque como hay un pasaje del Evangelio donde dice que Dios no quiere el progreso egoísta de las familias, y por eso en ellas muchas veces se encarna seres que son adversos digamos, a la homogeneidad que reina en ciertas familias, la famosa oveja negra, la famosa persona diferente de pronto del círculo familiar, pero que eso ya no, ese ser no encarnó allí por afinidad, sino por un proceso de aprendizaje, que Dios quiere que todas las cosas sean útiles y que entonces en un hogar homogéneo puede encarnar un espíritu un poquito no tan afín a esa homogeneidad para que él pueda aprender. Entonces, esa es la ley de la fraternidad universal que se cumple en cada momento, en cada caso de nuestras vidas. No sé quién más quiera decir algo sobre este tema del parentesco y la filiación. Y bueno, el tema también de que si la reencarnación destruye los lazos de familia, es todo lo contrario, ¿verdad? Es todo lo contrario, puesto que ya sabemos que esos seres que partieron podrán ser nuevamente parte de nuestra familia en futuras reencarnaciones, y no van a ser almas nuevas, sino que posiblemente pueden ser las mismas almas que reencarnan a nuestra familia.
es muy interesante las investigaciones que ha hecho el doctor Ian Stevenson y el doctor Jim Tucker de la Universidad de Virginia, con niños que recuerdan sus pasadas existencias. Esas investigaciones se han hecho con niños no solamente de Estados Unidos, sino de otros países, de Asia, de Europa. Pero hay algo interesante que ellos descubrieron en estas investigaciones, que especialmente en Norteamérica, los casos que han sido, bueno, ustedes saben que la Universidad de Virginia está en Estados Unidos, muchas reencarnaciones de esas recordaciones que han tenido los niños ha sido dentro de la misma familia. Por ejemplo, el niño encarna y resulta ser la misma alma del abuelo. Y así, en muchos casos en Estados Unidos se ha dado que esos espíritus han reencarnado dentro de la misma familia y muestra un poco la diferencia con los casos que se han encontrado en Asia, donde reencarnan en poblados diferentes y no dentro de la misma familia. Pero están todos los datos precisos que han tenido esos niños, esos recuerdos que han tenido esos niños, que por publicaciones en la prensa o por cartas que se han escrito, han podido encontrar a sus anteriores familias. Ya no son de su familia consanguínea, sino otras personas totalmente extrañas a la familia. Entonces, esto es mucho después de estas preguntas del libro de los espíritus. Esto es del siglo XX y XXI, pero se están dando comprobaciones de que la reencarnación, en vez de destruir los lazos de familia, los está estrechando, ¿sí? Y que podemos ser parte en futuras reencarnaciones de la misma familia. No necesariamente todos son las necesidades que tenga cada espíritu y cada grupo familiar. No sé quién más quiera agregar algo sobre este tema. Marta, que no, yo quería aportar de que es que una reencarnación se programa de acuerdo a las deudas y los compromisos o los trabajos que se vengan a realizar y de las reconciliaciones que se tienen que dar entre los que se han herido en existencias pasadas. Entonces, una reencarnación trae mucho compromiso. Por eso es que la reencarnación que tenemos ahora es muy valiosa, porque no estamos en el lugar equivocado, no estamos con las amistades equivocadas, no estamos en el lugar de trabajo equivocado. Todo es perfecto y estamos donde tenemos que estar por reconciliarnos, por mejorar, por reparar. Y los lazos de la familia se engrandecen, se hacen más grandes, no se reducen. Y el de las amistades también, porque muchas amistades sí fueron también familia y por eso hay unos afectos muy grandes entre algunos amigos y amigas. Sí, y lo que se nos ha dicho, fíjense, desde Jesús, que nos decía que mi reino no es de este mundo, hoy conocemos con todos estos libros mediúnicos, psicografiados por mediums en Brasil, sobre todo, por ejemplo, el libro Nuestro Hogar, cómo nos muestra los lazos de la familia. Nuestro verdadero hogar no está aquí en la tierra, nuestro verdadero hogar está en el mundo espiritual. Lo mismo que decía Jesús, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Entonces nosotros venimos acá a la tierra, encarnamos, a veces con miembros de ese hogar original, ese hogar fuerte, firme, ese núcleo familiar espiritual. A veces venimos con otros seres con los que necesitamos relacionarnos también, y nuestros miembros, el núcleo principal puede venir incluso con otro tipo de afiliaciones, no conformando el hogar directo, sino en otro tipo de afiliaciones, como amigos, como vecinos, como familiares ya no de primer grado de consanguinidad o de segundo.
Pero lo que sí tenemos que tener en claro es eso, que nuestro hogar primitivo, nuestro hogar básico, está en el mundo espiritual, así como nos lo afirmaba Jesús. Y tenemos cosas pendientes en la Tierra o en otros planetas, relacionamientos que tenemos que tener con diversos espíritus, y para eso conformamos grupos familiares, ¿sí? Temporales, posiblemente no sean definitivos. Si coincide con ese, serían definitivos si coincidieran con ese oral grupo familiar básico que tenemos en el mundo espiritual, ¿verdad? Pero no necesariamente, no necesariamente. Así como el tema de el caso de las personas que contraen dos nupcias o dos matrimonios porque enviudaron en unas nupcias, no necesariamente van a tener esas dos esposas en el mundo espiritual, ¿cierto? Como es el caso de nuestro hogar, se describe perfectamente ese caso. La segunda nupcia, en el caso del libro Nuestro Hogar, pues queda siendo una amistad, porque la verdadera pareja fue la de su primer nupcia, y entonces simplemente queda teniendo, después de la muerte, una amistad, ¿sí? Más no va a tener dos esposas en el mundo espiritual. Es un caso interesante que está en ese libro Nuestro Hogar, y que pues vale la pena. Ya nosotros lo releímos el día jueves, vale la pena pues que todos repasemos esta temática para que nos demos cuenta de que estas psicografías, estos libros dictados por Chico Xavier, por Andrés Luis, a través de la mediunidad de Chico Xavier, coincide con estas respuestas de 100 años atrás, le dieron los espíritus superiores a Allan Kardec en estas preguntas. ¿Qué otra aporte? A ver, cuando estábamos en Mie de Amor, allá, por ahí cerca, se murió un abuelito. Ajá. El abuelito tenía un reloj costoso y el reloj se desapareció, nadie sabía. A los 4 años, al año, nació un bebé en esa casa, y cuando tenía 4 o 5 años, el bebé apareció con el reloj, y todo el mundo se alarmó porque ese reloj lo habían buscado por todos lados, y el niño decía que ese reloj era de él, era de él, era de él, que era de él, y la gente, como vio Centro Espírita, fue allá y comentaron el caso, y Omaira Castañeda le explicó que debe ser que el niño era reencarnación del abuelo. Por eso, pero ¿y el reloj dónde apareció o apareció de pronto? Él lo sacó. Cuando hubo el deceso, lo buscaron por todos lados y no apareció, pero cuando el niño tenía 3 a 4 años, él salió con el reloj en la mano y él decía que ese reloj era de él. Ajá. ¿Quién sabe si lo encontró en algún lugar que solamente sabía el papá? No, y la persona que fue a hablar a mí, amor, dice, el niño tenía muchas cosas que eran del abuelo, y empezaron a comentar de que era la reencarnación del abuelo. Bueno, fíjense ustedes, lástima que no tuviera un investigador de esos cerca para que pudiera documentar ese caso. Sabemos de un Hernani Guimarães Andrade, un brasilero, también hizo un libro acerca de 8 casos que él comprobó de reencarnación, también con todo el rigor científico. Lástima que acá pues en Colombia no hayamos podido hacer un libro parecido. Por eso es que bueno que se formen nuevos profesionales dentro de la ciencia espírita, y que estudien y que profundicen todos estos temas en las universidades para que sean nuevos investigadores. Bueno, vamos entonces a entrar en la parte final. Vamos a abrir el Evangelio. No sé si ahora sí haya alguien que se decida por leerlo, por abrirlo.
alguien que quiera leer el Evangelio. Ahorita no hubo. Yo lo leo. Listo, Edith. Entonces, vamos a, nuevamente, brevemente, vamos a elevar nuestro pensamiento. Le damos gracias a Dios, a ese mundo espiritual superior, por su presencia, por su acompañamiento en este momento, en esta tarea, en este estudio. Pedimos especialmente al guía de Edith que envuelva vibracionalmente sus brazos, sus manos, para que ella pueda abrir un pasaje del libro acorde a sus necesidades y acorde a las necesidades de todos nosotros los aquí agremiados, aquí unidos, aquí que hemos cumplido esta cita con el estudio, con la amistad, para poder que este conocimiento sea como ese alimento espiritual, esa palabra que sale del Padre que nos alimenta a nosotros, a nuestras almas, que necesitamos estar nutridos, estar hidratados, estar alimentados de estos conocimientos para tener cada día más seguridad, más fe, más confianza, más optimismo en que no estamos desheredados, en que estamos, como decía Marta ahora, en el lugar que nos corresponde y que con la ayuda de Dios, de nuestros guías y de todos nuestros amigos encarnados y desencarnados, podemos llegar hasta el final de esta tarea, repito, pequeña o grande, con la que nos comprometimos con el mundo mayor para realizar aquí en la tierra. Muchas gracias y que así sea. Así sea. En voz alta, Edith, oíste, por favor. Ya. Capítulo 11. Amar al prójimo como a sí mismo. Dice, el mayor mandamiento, hacer por los otros lo que quisiéramos que ellos hiciesen por nosotros. Parábola de los acreedores y de los deudores. Cuando los fariseos se enteraron de que él había tapado la boca a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, que era doctor de la ley, le hizo esta pregunta para tentarlo. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en estos dos mandamientos. Haced a los hombres todo lo que quisierais que ellos hiciesen, porque esta es la ley y los profetas. Tratad a todos los hombres de la misma manera que quisierais que ellos os tratasen. El reino de los cielos es comparable a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores. Y habiendo comenzado a hacerlo, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Pero como no tenía recursos para pagar, su señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y a todo lo que tenía como pago de la deuda. Entonces el servidor se arrojó a sus pies y le rogaba diciendo, Señor, ten un poco de paciencia y te pagaré todo. Entonces el señor de aquel servidor, movido a compasión, le dejó ir y le perdonó la deuda. Pero este servidor, al salir de allí, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo tomó por la garganta y lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. Su compañero, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten un poco de paciencia y te pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue e hizo que lo metieran en la cárcel para que estuviera preso hasta que pagase lo que le debía. Los otros servidores, sus compañeros, al ver lo que pasaba,
sumamente afligidos, fueron a contarle a su señor todo lo que había pasado. Entonces el señor mandó llamar a aquel servidor y le dijo: servidor malo, te había perdonado todo lo que me debías. Porque me lo pediste. ¿Acaso no debías tú también compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y su señor encolerizado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Del mismo modo os tratará mi Padre que está en el cielo, si no perdonáis desde el fondo de vuestros corazones las faltas de vuestros hermanos, que vuestros hermanos hayan cometido contra vosotros. Amar al prójimo como a sí mismo, hacer por los otros lo que quisiéramos que los otros hicieran por nosotros. Esta es la expresión más completa de la caridad, porque resume todos los deberes del hombre para con el prójimo. Al respecto, no se puede tener una guía más segura que tomar como medida de lo que debemos hacer a los otros, aquello que deseamos para nosotros mismos. ¿Con qué derecho exigiríamos a nuestros semejantes un mejor proceder, mayor indulgencia, benevolencia y devoción que los que tenemos para con ellos? La práctica de esas máximas tiende a la destrucción del egoísmo. Cuando los hombres las adopten como regla de conducta y como base de sus instituciones, comprenderán la verdadera fraternidad y harán que reine entre ellos la paz y la justicia. Ya no habrá odios ni disensiones, sino unión, concordia y benevolencia mutua. Bueno, aquí lo que entiendo de este evangelio es que nosotros debemos tratar a los demás como quisiéramos que ellos nos traten, ¿no? No siempre esperar lo mejor de los demás y nosotros no dar nada en todos los ámbitos, ¿no? Si estamos en el trabajo, pues con nuestros compañeros de trabajo, si estamos en la casa con nuestras familias, puede ser saberlos comprender, no siempre estar y que ¿cómo es que dicen? Como dedo machacado, que no me aguanto nada. Entonces, pues siempre tenerles paciencia, saberlos comprender, porque todos estamos pasando ahora por esta crisis y pues tenemos que tener cuidado de nuestras expresiones, ¿no? Porque a veces uno dice algo y la gente está como susceptible por la misma cuestión del encierro y todo eso. Entonces, como que tenemos que cuidarnos de nuestras palabras, de nuestras acciones y tener paciencia, ¿no? Tolerancia para con los demás también, no esperar que los demás nos toleren, que nos tengan paciencia, que nos traten bien y nosotros no dar nada, o sea, siempre poner primero de nuestra parte y luego esperar a recibir de los demás, porque si no damos, no recibimos, ¿no? Todo el que da, recibe. Ese es el pequeño aporte que hago por ahora. Sí, fíjense que Jesús no solamente dio esta máxima, bueno, esta realmente es una historia donde el patrón perdonó a un siervo, pero ese siervo a la vez no perdonó a su consiervo. Entonces, él nos da esa enseñanza, pero también él la aplica. ¿Y cómo la aplicó Jesús? Pues él sabía por adelantado que Judas lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a negar. Sin embargo, aún así, abrió sus corazones, abrió su corazón para ellos. Y por anticipado los estaba perdonando de esas equivocaciones. Esa fue nuestra lectura inicial, de esa negación que él sabía que Pedro le iba a hacer. Entonces, así también nosotros sabemos, si todos repasamos en nuestra vida las equivocaciones que hemos tenido, ¿verdad? Debemos saber que no somos infalibles nosotros y que así como Dios nos ha perdonado, nos ha dado muchas oportunidades, ¿cierto? Entonces nosotros también debemos darle, no somos Dios, ¿sí? A veces la presión
La expresión es que yo no perdono porque yo no soy Dios, no, es sí podemos perdonar, por lo menos que en nuestros corazones no haya esa duda, esa vacilación de volver a dar oportunidades a las personas, ese proceso de reconciliación que se pueda dar en algún momento. Nosotros debemos ser capaces de hacerlo también, imitando a lo que nos plantea Jesús en esta parábola y lo que hizo en su vida personal, ¿verdad? Dándonos nuevas oportunidades, siempre tenemos nuevas oportunidades. Luego también nosotros tenemos que darle nuevas oportunidades a las personas que se han equivocado en un momento dado, un mal día, un mal momento, nos dijeron cosas, no nos trataron de la mejor manera, fueron injustos, así como nosotros también hemos sido injustos muchas veces. Entonces, es eso, es mirarnos en igualdad de condiciones, ¿verdad? La hermandad humana, todos somos hermanos, todos somos iguales. Tenemos un Dios que es Padre de todos, ¿sí? Así entonces, imaginemos tratando mal a un hermano, hijo del mismo Dios, nuevos Caínes y Abeles, ¿verdad? Caínes tratando mal o maltratando a nuestros hermanos. Es el llamado de verdad, definitivamente no mirarnos nunca con una superioridad que no existe, que no tenemos, sino de igual a igual con otros hermanos nuestros que tienen el derecho a equivocarse. Todos tenemos el derecho a equivocarnos. Claro que también tenemos el deber de corregir las equivocaciones, pero no podemos convertirnos en jueces de otros, y a veces jueces y lapidadores además, ¿sí? No esperamos ni siquiera que se dé la concertación o la declaración, sino que enseguida vamos vamos crucificando a otras personas. Entonces tenemos que ser cuidadosos en cuanto a eso, porque hoy esa persona se equivocó, mañana podemos ser nosotros. Entonces, así como desearíamos, o alguien de nuestra familia, pues si nos creemos infalibles nosotros, pensemos que mañana se puede equivocar alguien de mi familia, alguien muy querido de mi familia, un hijo, un hermano, una hermana, y con qué derecho voy yo entonces tendría que lapidar a mi propia familia también, a mi propio ser querido. Entonces, y ya veíamos que los lazos principales no son los lazos sanguíneos, sino son los lazos espirituales. Entonces no sabemos esos seres que se están equivocando hoy, si tal vez fueron familias nuestras en el pasado. Entonces, esa fraternidad universal, la que tenemos cada día, hay que hacer vibrar más en nuestro corazón, en nuestras emociones, ¿verdad? Es lo que también yo extraigo de esta lectura. No sé si alguien más quiera decir algo. Bueno, entonces, vámonos preparando entonces